En este video explicaremos sobre México y la globalización, cómo México tiene sus primeros contactos con la economía mundial hasta su incorporación al proceso globalizador en 1986. La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala. Consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, unificando su mercado con un carácter global. México ha sido partícipe en los procesos de globalización en el mundo. Fue el país más importante del proceso globalizador del Imperio Español, que empezó en 1492, y el más importante en declarar su independencia del mismo imperio en 1810. Con su revolución de 1910 fue antecesor de la Revolución Rusa de 1917. La exportación en México tiene sus comienzos durante el Porfiriato. Se empezó a desarrollar ramas de la agricultura y su producción se destinaba a la exportación, como el henequén, caña, tabaco y caucho. El desarrollo industrial del país llegó con la producción minera y se desarrolló con la fundición de la plata, cobre y plomo. La industria de transformación estaba representada por las empresas textiles. La crisis de 1929 afectó a las exportaciones de América Latina, producida por el proteccionismo comercial que dificultó las exportaciones y con un fuerte aumento de la producción de bienes de consumo, automóviles y construcciones. El mercado se satura y se produce la caída de las ventas, el endeudamiento bancario, la disminución, parálisis de las actividades industriales, el desempleo, la disminución de compras y la saturación casi completa del mercado. El 24 de octubre de 1929 cae la Bolsa de Nueva York, que produce parálisis de las exportaciones al resto de América Latina y la caída de los precios de las materias primas de carácter mundial a la crisis. Para frenar el desplome de los precios, miles de toneladas de productos agrícolas son destruidos en Estados Unidos, Europa y América Latina. En el periodo cardenista, al finalizar la Gran Depresión, en México se empiezan a dar cambios durante la administración del presidente Lázaro Cárdenas. Se inició la reforma agraria en 1935. Se nacionalizó la industria del petróleo y de los ferrocarriles. Este cambio conduce a la participación del gobierno como agente activo, promotor del cambio y del desarrollo. Se creó un proceso de industrialización sustitutiva en 1940 a 1955, durante el sexenio de Ávila Camacho. Con la finalidad de impulsar la industrialización en México, se crearon algunos organismos como el IMSS, Altos Hornos de México, Cobre de México, Guanos y Fertilizantes de México. También se reorganizó NAFIN, con el fin de apoyar al proceso de industrialización y revitalizar el aparato productivo del Estado y beneficiar a la iniciativa privada del país. Durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, México participó en el movimiento globalizador representado por la fundación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en 1945. La industrialización sustitutiva 1940-1955 tradujo una política económica orientada a promover la expansión y desarrollo industrial en México, dejando efectos negativos en la economía mexicana, como fluctuaciones en el tipo de cambio, inflación y déficits en las finanzas públicas, como en la cuenta corriente, creando desequilibrios internos y externos. Para el periodo de 1977-1982, gobernado por José López Portillo, se da un auge petrolero que beneficia las expectativas de nuestro país, y esto constituye la base del resurgimiento de México a la recuperación económica. Con esto, las exportaciones del petróleo se agudizan las políticas de expansión fiscal y monetaria, creando nivel de inflación con tendencias alcistas, produciendo una pérdida de competitividad con el comercio exterior, que trae un estancamiento en las exportaciones, a una recesión mundial donde los países del resto del mundo adoptan políticas restrictivas. Estas políticas proteccionistas producen un aumento en el déficit de la balanza comercial. Cuando el ritmo mundial de la globalización se aceleró con las políticas de Thatcher y Reagan en los 80, México empezó a aplicar políticas de liberación y privatización en los negocios.
El modelo neoliberal en México, 1982. El sexenio gobernado por Miguel de la Madrid Hurtado se comienza con una economía orientada al mercado internacional y ve como única salida la recesión y estancamiento de la actividad productiva de nuestro país, y considerada como una década perdida, producida por la crisis de la deuda externa y del petróleo. Se inicia una etapa de privatización de las empresas paraestatales y una política económica que se apega al modelo neoliberal basado en el libre mercado interno y externo, donde se redujo los aranceles a las importaciones y se eliminaron las barreras arancelarias. Esto no resolvió ningún problema en México y se crearon fuertes monopolios, no eran competitivos ni productivos y eficientes en el comercio exterior. No contaban con la oferta suficiente para exportar y contaban con una planta productiva obsoleta. La productividad estaba basada en las modificaciones que se dieran en el tipo de cambio. Los pasos más importantes en la incursión de México en la globalización fueron el ingreso al GATT en 1986. La economía mexicana se consideró como una economía cerrada, a pesar de que el país ha sido impulsor de acuerdos regionales de libre comercio. Desde la década de los años 60, la apertura comercial de México comenzó en 1986, iniciando un proceso unilateral de disminución de sus aranceles, para que se entraran productos baratos del exterior y frenar la inflación con el fin de producir costos más bajos. Sin embargo, los resultados no eran los esperados. En 1986, la inflación fue del 105.7%.